Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Buenas tardes, estamos con Patricia Martín para hablar sobre bienestar laboral y compensación, equidad y compensación. Voy a dejar a Patricia que se presente ella misma, nos cuente qué hace, de dónde viene su experiencia y centremos este tema. Patricia, cuéntanos, ¿qué experiencia tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué sabes tú de compensación y de equidad? Sí. Primero agradecerte que me hayas invitado a participar tanto en este podcast como toda la información que vamos a contar ahora. Pues, ¿qué experiencia tengo? Pues no la he contado en detalle, pero creo que son como 18 años, así aproximadamente, trabajando en recursos humanos siempre, en ámbitos muy dedicados a la parte más ligada a la compensación, los beneficios y la parte más, digamos, dura, como dicen hard los americanos, en recursos humanos. Yo estudié psicología y ya te digo, siempre me trabajo en entornos bastante grandes, lo que me ha permitido también conocer, tanto a nivel nacional como internacional, cómo se forman las estructuras. Entonces, a mí cuando me invitaste a participar en este podcast, se me ocurrió que quizá una de las mejores formas es hablar un poco de ejemplos prácticos que hay en el mercado, que son públicos, conocidos, porque, bueno, publicaremos, si habréis leído, habrán tenido la oportunidad de leer artículos relativos a la equidad y el bienestar, pero siempre es bueno comentar un ejemplo. Entonces, me gustaría comentar un poco un ejemplo bastante reciente, porque aquí nos podemos remontar en gaps, pero bueno, me gustaría ir al año 2015, que no hace tanto en el fondo, en el caso de una compañía americana muy conocida que es Salesforce. Salesforce en aquellas épocas, 2015, tenía un director general, bueno, como compañía siempre ha sido muy robusta, unos valores claros, muy de apoyo al empleado, muy transparente. O al menos así lo creía el CEO en aquella época. Eso es lo que intentaban y vendían, ¿no? Eso es lo que vendían y lo que intentaban. Era el mito que creían. La cosa sucedió que dos de sus vicepresidentas, por un lado mujeres vicepresidentas, una vicepresidenta de Recursos Humanos y la otra la vicepresidenta, si no me equivoco, de Aplicaciones. Era un entorno de seguridad psicológica muy importante. En ese comité de dirección había bastante seguridad psicológica, es decir, podían hablar de forma transparente con el CEO sin miedo a represalias, que eso también, generar ese tipo de entorno en un comité de dirección no es fácil. En este caso existía. Y ambas le transmitieron que tenían cierta inquietud sobre si ellas mismas estaban recibiendo un paquete de compensación con la misma equidad que sus compañeros, que ellas creían que no. Y el director, el CEO les miró con cierta incredulidad porque él no sabía y pensaba que sí. O sea, lo digo por hecho, en ningún caso se planteó que eso pudiese no existir esa equidad. ¿Qué se hizo en aquel caso? Se pidió obviamente la información correspondiente, se hizo una auditoría muy completa a toda la compañía y efectivamente se vio que no existía, que sí que existía cierta injusticia, pero creada de forma informal y no voluntaria. Venía ligada vía promociones, principalmente, y adquisiciones de otras compañías. Es decir, arrastraban las injusticias y las incorporaban a su propia compañía. ¿Qué hizo Y no eran conscientes de ello. No eran conscientes de ello. O sea, su voluntad era que hubiera una equidad. Exacto. Quizá ciertos managers a menor nivel podrían tener cierta información, pero desde las capas más altas de la compañía no solamente no eran conscientes, sino que ellos afirmaban que eran una compañía transparente y lo eran de verdad, porque nunca se llegaron a analizarlo. En el momento que se ponen a hacer esta auditoría ya sí ven la importancia del análisis de la información. Exacto. Y había brechas significativas de todo tipo, por departamento, por género, por geografía, porque Salesforce es una compañía americana, pero está en todas las geografías. De hecho, si este podcast le escuchan personas que estén en el entorno de las ventas, lo conocerán. Es uno de los software de gestión de ventas más conocidos que existen. Sí. ¿Vale? Entonces, se hizo este análisis. En este primer análisis, que se invirtió la no menor cantidad de $3 millones. Que decir, $3 millones para hacer el análisis. O sea, es una inversión realmente, eso es querer de verdad saber si hay equidad compensada. Exacto, había seguridad psicológica y se llevó a otra dimensión de queremos y lo vamos a hacer. Y el propio CEO así lo publicó, quiero y lo voy a hacer y os voy a comunicar lo que surja de ese estudio. Y así fue.
y él mismo comunicó que efectivamente había encontrado brecha salarial. Ujú. ¿Qué se hizo en este caso? Digamos que lo que permitió esta comunicación, que cuando comentamos que es lo más importante, obviamente, conseguir esa justicia salarial, por supuesto, pero por otro lado consiguió una seguridad psicológica y un bienestar organizacional, porque fue absolutamente como CEO transparente a sus empleados. Miren, lo hemos analizado, miren, efectivamente había cierta inequidad y estamos trabajando. He invertido 3 millones de dólares y me comprometo a hacerlo anualmente porque la equidad es un proceso en sí, no es un fin. Ujú. O sea, es un proceso continuo. Salesforce sigue incorporando compañías, Salesforce sigue haciendo análisis, proceso continuo. En el último proceso han invertido 10 millones de dólares en los siguientes años. Por eso digo que generó, digamos, ese estudio como caso dentro de la psicología, una de los mayores impactos en el bienestar organizacional, porque generó, digamos, una confianza en su propio director general, Ujú. por mí se lo contó como tal, que eso no siempre pasa, un sentimiento de pertenencia, ahora ya sí todos somos más iguales que antes. Los que sentían que no eran iguales o no estaban siendo, no tenían una compensación de forma justa o balanceada con los compañeros, con sus pares, digamos que se generó pues ese sentimiento de, oye, estamos mejorando todos. Y como digo en el artículo, que permitió todo eso, digamos, una salud mental mucho mejor para todo el mundo, porque consiguió un equilibrio. Se liberaron de ciertas cargas que tenían de algunas personas que pensaban que realmente no estaban siendo bien remuneradas respecto a sus pares, y tuvieron, digamos, generaron una mayor transparencia que les permitió a todos trabajar de una forma mucho más cercana. Y no todas las compañías, digamos, creo, tienen esa capacidad o hacen ese esfuerzo de Ujú. transparencia sobre todo, ¿eh? Y a nivel de comunicación creo que también es muy bueno. Sí, Creo. sí, es un ejemplo clarísimo de la importancia de la comunicación, la importancia de la transparencia. Pero fíjate, aquí se estaba dando un problema de equidad compensatoria y yo quería preguntarte, ¿qué mensaje emocional transmite la compensación? Más allá del salario, ¿qué mensaje emocional transmite esto? ¿Qué impacto tiene a nivel psicológico el tema de una persona, cuando una persona percibe inequidad salarial? Según tu experiencia, a nivel psicológico, ¿cómo afecta eso? Mira, yo cuando comentábamos al principio esta conversación, una nómina, cuando tú recibes una nómina, obviamente todos trabajamos, la inmensa mayoría en el sector privado trabajamos por dinero, necesitamos pagar, vamos a ser honestos, necesitamos pagar En el nuestras privado, cosas. en el privado y en el público, todo el mundo necesitamos pagar Exacto, nuestras sí, cosas. digo en el privado, que yo siempre trabajo en el privado, pero efectivamente, es lo que genera, o sea, esa nómina es una validación personal, te valoro, perteneces a mi equipo y te remunero como tal. Es un contrato de seguridad entre ambas partes. Desde mi punto de vista, ¿eh? Imagínate justo lo contrario. Que de repente tú recibes las nóminas todos los meses, puntualmente el día 30, el cobro de la nómina. Y de repente, por un motivo que tú no sabes, oye, pues ser de lo que sea, tú no lo recibes el 30. ¿Qué percibes? ¿Que no te han pagado? ¿O por qué tienes más? ¿O por el importe en sí? Oye, no me han pagado mi transferencia mensual. ¿O por qué no me han pagado? ¿Qué estará pasando? ¿Qué han fallado? La parte emocional de qué me genera a mí eso. Es inquietud. No sé si me explico. Creo que es más que no el importe en sí, independientemente de que sea a lo mejor más o menos relevante. Un problema de equidad, un problema de remuneración, al final va a ser o sea, redunda clarísimamente en una inestabilidad emocional, Claramente, en una claramente. inestabilidad psicológica. Claramente. ¿Esa inestabilidad a qué lleva? O sea, ¿cuál crees tú que es el factor más importante o el problema más importante que se deriva de esa inestabilidad psicológica o relacionada con la compensación? Mira, los seres humanos somos seres sociales y tendemos a la comparación con nuestros iguales, de una u otra manera. Cuando nos comparamos y nos evaluamos con nuestros iguales, si surge diferencia, lo que surge, como decíamos en el artículo, es una disonancia cognitiva. Ajá. Es decir, yo tengo una expectativa respecto a lo que tengo que recibir y de repente ese contrato que yo tengo con mi compañía se rompe porque mi compañero, mi igual, que hace menos, se esfuerza menos, trabaja menos, resulta que recibe más que yo.
esa disonancia cognitiva, ¿a qué me lleva? A generar un sistema de balances que puede derivar en, oye, pues empiezo a bajar mi rendimiento porque total, mi compañera trabaja menos y recibe lo mismo, ¿para qué me voy a esforzar yo? Una cosa que se llama también, bueno, que hace 4 o 5 años estuvo en toda la prensa, que nuestros oyentes lo reconocerán, la famosa renuncia silenciosa. Ajá. Top performers, gente profesionales que de verdad se esforzaban y lo daban todo en su trabajo, incluso iban más allá, daban el extra mile, que dicen en inglés, y de repente empezaron como a bajar su rendimiento, a hacer, digamos, lo justo para lo que ellos consideran justo respecto al salario que percibían. Era la renuncia silenciosa, es decir, seguían trabajando, pero de una forma silenciosa y renunciando a lo que ellos podían llegar a ser, porque se sentían totalmente defraudados, se sentían esa disonancia cognitiva no les permitía seguir hacia adelante. Sobre todo si las compañías no hacían nada o no hacen nada para evitarlo. Esto se puede evitar. Uh-huh. Una forma de evitarlo. Un ejemplo clásico que trabajamos en recursos humanos. Llega la época, a lo mejor, los que tenemos programas anuales de las promociones anuales. Ese proceso de promociones, desde mi perspectiva o de mi forma de trabajar, tiene que ser absolutamente transparente. ¿Para qué? Para que genere una seguridad psicológica en todos los candidatas, respecto a lo que se espera, lo que se va a valorar y cómo se va a hacer el proceso de promociones. Para que no exista esa, a posteriori o durante el proceso, esa disonancia cognitiva. Oye, todo el mundo juega con las mismas cartas, si me permites. Esto es lo que valora el comité de remuneraciones, esto es lo que se espera, y la persona promocionada es esta, porque es la que cumple mejor con todos esos criterios. Me surge una pregunta con lo que acabas de contar. Entiendo esto de transparencia absoluta durante un proceso en cuanto a criterios, qué se va a conseguir, qué se va a valorar. Perfecto. Pero antes estabas hablando de la renuncia silenciosa y lo que decías es que grandes profesionales rendían, bajaba su rendimiento hasta un punto en el que consideraban que lo que estaban recibiendo era lo que tenían que dar. ¿Es solamente salario? ¿Es solamente económico? No, para nada. Lo que percibimos es solamente... ¿Cuál es el salario entonces? O sea, ¿hasta qué punto, cuánto pesa todo lo que te pagan, cuánto pesa otras cosas y qué otras cosas son las que pesan? A día de hoy trabajamos una forma que se llama compensación total, donde efectivamente, como tú bien comentas, no solamente es el salario, la nómina. La nómina es fácil, la nómina es un número, es una parte técnica, digámoslo así. Tenemos otros muchos componentes a día de hoy. La flexibilidad. ¿Cómo valoramos la flexibilidad en el siglo XXI y a día de hoy? 3 días en la oficina, 2 en casa. La flexibilidad de horario. Ahora mismo las personas que nos están escuchando, si están aquí en Madrid, todo lleno de obras, nosotros, lo digo como ejemplo, las compañías hemos flexibilizado los horarios de entrada y salida para evitar la ansiedad que genera el no poder llegar a la hora que está establecida en las compañías a la oficina, por cuestiones ajenas a ellos, por puro transporte público. Esa flexibilidad se valora de forma muy, muy positiva por todos los empleados que tenemos, vamos, tanto aquí como fuera, pero aquí aquí me refiero, hablando ya más localizado, la flexibilidad. ¿Tú crees que un empleado, por ejemplo, aceptaría dejar de percibir menos salario a cambio de flexibilidad? Sí, pero totalmente. Totalmente. Eso lo tengo en la mesa. Y más en ciertos perfiles, por ejemplo, altamente cualificados, que yo, en mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de trabajar además en entornos donde la mayor parte de las profesiones eran cualificadas, de alta cualificación y demás. Pero bueno, claro, ¿estás dispuesto a renunciar parte de tu salario por esa flexibilidad de vida? Por supuesto, y te lo dicen. Otra cosa que valoran mucho los empleados, todo lo que es el tema de los beneficios. Por ejemplo, que nosotros o cualquier compañía les dé y le gestione un seguro privado, lo que le estás transmitiendo es te cuido a ti y cuida a tu familia. Porque nosotros, por ejemplo, o la forma que tengo yo de organizar, o tenemos, por lo menos en el ámbito que yo siempre he insistido en él, la gestión de beneficios es que mis colaboradores, mis empleados y mis empleadas puedan adherir a ese seguro privado, si me permites, como compañía mía, a sus familiares directos. Es decir, no solamente te cuido a ti, extensión, cuido a tu marido, mujer, hijos,
Ya. Ese tipo de valoración no es tanto el importe que pagamos como compañía por una prima de seguros, que no es menor, he de decirlo. Ya imagino, ya. Lo que nos transmiten a nosotros los colaboradores, nuestros empleados, o me transmiten a mí cuando hablo con ellos, es que me estás cuidando y cuidas a mi familia y eso no hay salario que lo pague. Y es cierto, en cierta medida. O sea, cuando tú tienes un problema real, y más por ejemplo, hablando de salud, que aquí hablamos de salud, que puedan acudir a un sistema sanitario, por supuesto, siempre va a estar el público, faltaría más, pero por accesibilidad, agilidad, tengan la oportunidad de no tener que pensar qué hacer y acudir a un ámbito a lo mejor más privado que nosotros se lo facilitemos, lo valoran muchísimo. ¿Y esto de la compensación flexible qué es? Es una expresión que he oído también. ¡Ay, que la se valora compensación al flexible! máximo. Madre mía. ¿Es justa? ¿No es justa la compensación? ¿Qué es la compensación flexible? ¿Es justa? ¿Es proporciona o facilita la equidad entre los salarios? Más que facilitar la equidad, es un ámbito personal. Tal cual entendemos, o por lo menos aquí en España, la retribución flexible, entendida como tal, es un ámbito muy ligado a todo. La compensación en general, esto también quería decirlo, que aquí no lo había mencionado hasta ahora, pero España es un entorno altamente regulado, ¿vale? Salarialmente. Y también en compensación, aunque la gente no lo sepa, estamos muy regulados por convenios, estatutos, es demasiada regulación, de hecho. Bueno, ahora de hecho hay muchas normativas respecto a la transparencia, que eso sí que facilita, pero generan también ciertas discordancias en ocasiones. Pero bueno, lo que llamamos retribución flexible es que las normativas españolas ahora mismo nos permiten, no en todo el ámbito nacional, pero sí en el 90%, porque País Vasco y Navarra van por otro ámbito, digamos, nos permiten a las compañías organizar planes para que mis empleados adquieran ciertos servicios gestionados a través de mí como compañía, sobre los que pueden, digamos, dar ellos como máximo el 30% de su salario. Es decir, tú cobras, eres un salario de 30.000 euros. ¿Qué me permite a mí la ley? Otorgarte a ti, empleado, que el 30% de tu salario bruto anual lo saques de tu retribución dineraria, que se llama, y lo pases a especie. ¿Qué conseguimos con eso? Es una rebaja fiscal, es una mejora tributaria. Esto está regulado por ley. ¿Cuáles son a día de hoy, tributariamente hablando y facilitando la compensación? En familias con niños menores de 3 años. El poder facilitar el acceso a la guardería. Por ejemplo, uno de los servicios más habituales es el acceso a guarderías, en este caso privadas. Las públicas no suelen entrar en estos ámbitos. Claro, una guardería, si nos están escuchando personas que vivan en Madrid, hablamos de 500 euros mensuales, por decir una cifra media. Imagínate que dejas de tributar 500 euros al mes. Claro. La rebaja fiscal es tremenda. ¿Qué haces? Subes el neto y disponibilidad. Y yo como compañía te estoy facilitando no solamente el que tú llevas a tu peque a la guardia, sino que encima no te tienes que gastar 500, porque tributariamente te voy a bajar el IRPF y en realidad vas a pagar 400, o lo que corresponde a cada caso. Estoy hablando de cifras así un poco a lo loco. Que eso forma parte del bienestar. ¿Y eso lo valoran los empleados? Muchísimo. Ese esfuerzo de gestión. Obviamente. Ellos digamos que no solamente lo único que hacen, ellos se ponen en contacto con recursos humanos, o bien brokers, vendors, plataformas y compañías que tenemos nosotros contratadas, que simplemente lo único que hacen es entrar en un portal, como tendrá muchísima otra gente de recursos humanos, y seleccionar producto que quieres. En este caso, quiero llevar a mi niño de 0 a 3 años, mi peque, a tal guardería en tales fechas. Y se olvidan. Ya. Bueno, se olvidan, tienen que llevar al peque a la guardería. Luego recogemos. Mejor que no se olviden del todo. Y poner el importe de la broma, como digo yo. Pero eso, claro, es muy valorado porque tú te ahorras fiscalmente y digamos, las compañías facilitamos. Te hablo de guarderías. El segundo producto y el más habitual, sobre todo ya hablando en compañías, yo tengo la suerte de trabajar en una compañía con mucha diversidad de edad, de género, o sea, muy diversa. El producto de retribución flexible, si hablamos de retribución flexible, más habitual y más valorado es el ticket restaurante. ¿Qué permite la ley española? Dedicar, volvemos a la misma, 11 euros diarios a comer. Si tú no los tributas, ya no pagas 11. La tributación te baja y terminas pagando, imagínate, 8, 7. Es decir, yo como compañía te estoy facilitando el
no te gastes tanto dinero y encima te facilito todo. Tú solo, es más, te doy hasta la tarjeta de crédito o ya aplicación, ya estamos todos con aplicación con la que tienes que pagar. Con la que pagas. Con la app, con la que tienes, y tú solamente vas y pagas. Ya está. Vale. En efectos prácticos es digamos, un beneficio fiscal, pero un beneficio fiscal que redunda en el bienestar del plan. En todos los aspectos, en el económico y en el emocional. Y en la tranquilidad de no tener que gestionar todo eso. Obviamente. Es un tema interesante. Que es uno de los puntos, gracias Asunción, porque eso ya también yo en alguna ocasión con un compañero o compañera lo he dicho, digo, ¿vosotros pensáis que es que esto en recursos humanos se gestiona solo? Hay que estar en recursos humanos para saber lo que supone todo eso. Claro, cuando tú llevas a tu peque a la guardia y simplemente la chica te, gracias, todo ok, o sea, alguien se ha encargado de pagar esa guardería. De pagar esa guardería, de aplicar ese descuento, de hacerlo todo en tu nómina, de organizarlo. De informar a nuestro amigo Hacienda. Eso no se hace solo. Obviamente, lo valoran, pero también tiene una cosa, a nivel de comunicación, esto ya es una crítica para nosotros como profesionales de recursos humanos, de vez en cuando deberíamos recordarlo más. Porque se dan por hecho ciertas cosas que no tienen por qué ser así, me refiero. O sea, alguien se encarga de ello. Vale que tú lleves a tu peque a la guardia a las 8 de la mañana puntualmente, pero alguien tiene que encargarse previamente de haber hecho toda la gestión para que tú solamente tengas que llevarlo a la puesta. Ya, entiendo. Yo me enfoco. Patricia, retomando el tema que hablábamos antes de equidad y el ejemplo que nos ponías de Salesforce, me parece maravilloso. Ese nivel de transparencia me parece sorprendente y ojalá fuese más habitual, ¿eh? No es tan habitual y por eso es un caso que se comenta y que se habla y es público, que sacamos aquí. Aquí alguien quiere verlo, es público. Pero quitando esta gente que invierte este dinero en asegurarnos que tenemos equidad, ¿qué indicadores podemos buscar en una organización que nos indiquen que está fallando la equidad? Aunque se esté cumpliendo la legalidad, pero que se esté fallando la equidad. En España, como decíamos, ¿qué indicadores tenemos? Altamente regulados, por lo tanto, yo no soy muy pro regulación, he de decir, pero los entornos más flexibles, pero la realidad es que en España la regulación, pues, digamos, lo valora, o sea, hace que se cumpla muy estrictamente. Pero hay algunos, digamos, indicios que sí que nos llevan a ver esto. Por ejemplo, es muy habitual, sobre todo cuando tenemos fuga de talentos. Cuando empiezas a tener fugas de talento importante, normalmente, o bueno, eso es mi experiencia, suele ser por dos cuestiones. Porque no tienes equidad o porque en el propio mercado en sí hay algo de lo que tú no te estás dando cuenta. Que hay que valorar siempre, súper importante. Sobre todo que están ofreciendo en otros sitios. Exactamente, que es una labor dentro de la equidad y la compensación de las compañías y de los profesionales de recursos humanos el estar muy atentos a qué hace mi competidor directo, mi compañía de al lado. El talento requiere que se le trate con justicia. Si, como decíamos antes, si ellos se tratan que no se les trata de forma equitativa, tienen 7 compañías más. Y nosotros como profesionales creo que también debemos ser responsables un poco de estar al día de qué está sucediendo. Y poner todas las palancas y todos los mecanismos posibles para que se produzca esa equidad, esa justicia y por lo tanto se quieran quedar con nosotros. Patricia, ¿qué principios psicológicos crees que tendríamos que tener en cuenta en los departamentos de recursos humanos para aplicar a una equidad y a una compensación adecuada, en general a cualquier proceso de recursos humanos, pero en concreto para conseguir bienestar a los empleados a través de esa equidad? ¿Qué principios psicológicos deberíamos de pensar? Pues mira, yo soy muy de la academia, por eso te digo, ya a nivel de teoría, vale, de pues principios propios. ¿Qué cosas son los que nos gustan a las personas, que necesitamos las personas y que podemos solucionar con la equidad y con la compensación? Pues mira, son cosas muy básicas. Y llevo de verdad casi 20 años trabajando. Después de 20 años trabajando. Transparencia, fíjate qué sencillo, ¿eh? Honestidad en todo el proceso y comunicación. Si tú consigues esas 3 cuestiones, en cualquier proceso, es decir, el proceso sea de forma honesta, transparente y con comunicación durante todo el proceso, cualquier comunicación, incluso la más desagradable, que ya en alguna ocasión, si los ciclos ojalá sigan y hablamos de cosas a lo mejor que también hacemos los profesionales de recursos humanos, que es desvinculaciones involuntarias o cuestiones mucho más duras, digámoslo así, que no tiene que ver con este ámbito, pero quizás sí que también con el bienestar como profesionales.
cómo, si lo haces una comunicación por desagradable que sea, fíjate lo que te digo, de forma transparente, honesta y con una comunicación clara, o sea, la forma en la que se siente esa persona a la que se lo estás comunicando, bien sea empleado o termine siendo un colaborador o ex colaborador, mejora mucho ese beneficio psicológico. O sea, a nivel psicológico, cómo esa inquietud cognitiva que se genera baja muchísimo. O sea, digamos, la tranquilidad que eso permite liberar porque tú te sientes que estás siendo tratado de forma justa. Por lo tanto, no rumias, no tienes la necesidad de invertir tiempo cognitivo, ni esfuerzo, ni nada, digamos, pensamientos desagradables que te pueden llegar a surgir. Qué importante lo que estás diciendo. Para mí es vital, que no siempre se consigue, Ya, te digo, entiendo, pero si hay algo duro, difícil de gestionar para una persona es el pensamiento rumiante. Pensamiento rumiante, por ejemplo. Yo no soy... darle vueltas a las cosas de me están tratando bien, me están tratando mal, me tengo que ir o no, me están tomando el pelo. Librarte de todos esos pensamientos, ya una calma. Totalmente, por eso decía, y todo, yo lo llamo, no sé si es el término, por eso digo, soy un poco de la academia, pero es en esos procesos de promociones que comentábamos en algún momento en la conversación, esa justicia procedimental. Esto es lo que voy a valorar, esto es lo que tengo, y esta es la persona y cómo lo vamos a hacer. Que sea un proceso justo en todo su procedimiento, hasta el final, del inicio al final. ¿Qué permite eso? Por lo que decíamos, ningún tipo de inquietud por ninguna parte, ni disonancia cognitiva. Oye, todo el mundo está claro, el inicio, el fin, la situación que tenemos. Hay mucha liberación mental. ¿Qué te permite eso? Estar mucho más tranquilo, llegas a tu casa y no estar rumiando y llegas a lo mejor con tu pareja. Te puedes dedicar a este ámbito porque vas libre de pensamientos de ese estilo tan rumiantes. Te da muchísima más tranquilidad. O sea, puedes dedicar tu tiempo a tu propio bienestar personal fuera de la compañía. No tienes que dedicar de tu bienestar personal tiempo a lo que es el ámbito profesional. Claro. No tienes que rumiar fuera de tu trabajo a ver cómo puedes hacerlo. Sí. Claro. Mira, ahora que estamos con el tema de inteligencia artificial y todos estos desarrollos que nos están llevando, ¿esto nos va a ayudar a conseguir una mejor equidad retributiva en las empresas? Desde luego. ¿Y cómo? Ojalá tuviese respuesta. No tengo respuestas, de momento. Te agradezco la pregunta. Bueno, eres la primera persona que no me dice que la inteligencia artificial nos va a ayudar a... No tengo respuesta y yo, mira, he de decirte eso sí ahora mismo, y tú lo sabes, que tengo la suerte de trabajar en una compañía americana donde yo llevo trabajando en proyectos, tengo inteligencia artificial aplicada en el trabajo desde hace un par de años, ni siquiera he llegado a España, yo fui una parte piloto, el Departamento de Seguridad y Recursos Humanos lo teníamos, esto es así, y bueno, y ahora trabajamos con muchas más herramientas, ¿vale? O sea, de inteligencia artificial con proyectos propios en recursos humanos a nivel corporativo. ¿Nos va a ayudar? Yo creo que sí, pero tampoco nos va, no sé si me explico, no nos puede sustituir ni nos va a ayudar a lo mejor a generar ese flujo, ese mapa mental, porque las herramientas de un ejemplo, es como ese procedimiento ya no vamos a necesitar el típico PowerPoint, hacer el típico caminito de punto 1, 2, 3, 4. Nos va a quitar mucho trabajo en aplicar, ¿no? 10 horas de allí cómo pienso yo ese proceso, sino que yo le voy a decir a cualquier herramienta de inteligencia artificial, Gemini, Notebook LLM, Claude, que ahora está muy tal. ChatGPT yo lo conozco menos, honestamente, lo trabajo menos, pero las otras tres sí. Oye, por favor, con toda esta información que yo tengo, por supuesto, anonimizada, y en ningún caso en la inteligencia artificial se puede introducir, o yo no introduciría nada que sea confidencial, sino simplemente puras o políticas o cuestiones que no conlleven confidencialidad. Oye, diséñame, ayúdame o dame ideas sobre cómo tiene que ser esa justicia en este procedimiento que yo te doy. ¿Qué entiende la inteligencia artificial por justicia? Habrá que enseñarla. Yo le digo, oye, justicia procedimental. Tengo serias dudas yo le pongo ese input de inteligencia artificial, como sabemos, nos dicen siempre, o al menos los que estamos trabajando con ellos, que yo ya estoy, no sé si en primer igual o en segundo respecto al mercado. Genera un buen prompt. ¿Qué es un prompt? Tú le tienes que dar un rol que tú ocupas para informar a la inteligencia artificial. El contexto de lo que quieres. Y el output que dicen ellos, la salida de lo que quieres. Te pongo un ejemplo. Yo soy una profesional de recursos humanos que me encargo del ámbito de compensación y beneficios. ¿Cuál es el contexto? Tengo que generar una política para generar justicia procedimental dentro del proceso de promoción de mi compañía.
con esta variable. ¿Qué quiero conseguir? Oye, dibújame un mapa mental que yo no me quiero pegar 7 horas con un PowerPoint al botón. Un mapa mental claro o una infografía para mostrar al comité de dirección en una única pantalla. Eso a mí, personalmente, y soy honesta, me lleva horas. Sí, a ti y a cualquiera. Y a cualquiera. ¿Qué nos va a ayudar? Esa infografía, con ese prompt bien hecho, te aseguro que en 5 minutos la saca. Y creo que ahí sí que nos va a ayudar mucho. En darle claridad a lo mejor. Procedimental. Pero ojo, hay que alimentarla bien. Y no nos va, dudo mucho que nos quite el famoso trabajo, nos va a ayudar en todo. Ojalá sea así, pero yo reconozco que tengo mis dudas. Y yo llevo 2 años trabajando con ello. Tengo mis dudas. Y hay que ser también muy críticos y muy éticos. No todo lo o sea, que la inteligencia artificial no nos va a dar la equidad retributiva que estamos contando. Eso lo damos nosotros. Eso lo damos nosotros. Ellos siempre. Nos va a hacer las herramientas. Un resumen, nos lo va a poner en bonito, ¿no? Exacto. Ellos, tú le vas a introducir la información, por supuesto, te va a sacar unas gráficas, todo lo que le pidas, muy bonito, muy bonito. Pero quien tiene que transmitir, es lo que comentaba aquí también a nivel profesional, a un empleado su promoción o no, somos los profesionales de recursos humanos o sus managers. Y eso es cara a cara, eso es mirando a los ojos, como estamos nosotros hablando ahora. Eso no lo va a hacer una IA. Ya. Y quien va a recibir el feedback directo, emocional, de cuando yo le informo a un empleado que está promocionando o no promocionando, o un programa de mejora porque tu performance no es bueno, una IA dudo mucho que sea capaz de interpretar a nivel emocional lo que me está transmitiendo un empleado cuando yo le estoy comunicando que le voy a introducir en un programa de mejora porque su rendimiento profesional no es bueno. ¿Cómo me va a ayudar una IA en eso? Ya. Ojalá me ayude, pero somos personas y nos tenemos que mirar a los ojos. Exactamente. A día de hoy me puede dibujar el plano, el mapa mental de cómo comunicarlo, pero lo voy a comunicar yo. Si no me miras a los ojos, me voy a otro competidor que sí tenga alguien que me mire a los ojos y me hable. No me mandes una IA con el documento tan bonito de la infografía diciéndome que tengo que programar tal. No, tú te sientas conmigo y es como hay que hacerlo honestamente. O sea, yo jamás lo haría a través de ninguna herramienta. Me parecería... Habrá quien lo haga, pero yo no soy partidaria. Patricia, ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué crees tú, en 2 palabras, 3 palabras o frases, a ver, ¿por qué trabajar la equidad retributiva es una intervención directa en el bienestar organizacional? ¿Cómo dirías eso para poner un eslogan así de grande que nos llegue a todos? La equidad retributiva, como hemos dicho antes, es un proceso, no un fin. Ajá. Siempre es un proceso, siempre hay que estar revisando, siempre. Porque aunque no quieras, sabemos que existen sesgos. Y en los sesgos, muchas veces inconscientes, acaban afectando, aunque tú no quieras, que es lo que le pasó al CEO de Salesforce. Él estaba convencido que había equidad, que no lo había. Pero estaba convencido. Entonces, ¿qué se genera? Creo que se genera integridad organizacional. Si tienes una organización íntegra, equitativa, creo que se genera mucho bienestar para ambas partes, tanto para el empleador, si hablo desde el punto de vista empleador, como del empleado o empleada en este caso. Generas integridad de toda la organización. Y creo que una organización íntegra es muy importante. Da mucha tranquilidad. Es un entorno de seguridad psicológica. Una seguridad psicológica y calma. Muy bien. No sé si es el expectativa, pero... Oye, Patricia, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado, por esta pasión que le pones. Me encanta mi trabajo. Mira, una cosa, me encanta... Espero que esto lo escuche la gente de profesionales de recursos humanos, sobre todo para la gente más joven, que a lo mejor esté entrando en el ámbito profesional. Es que me encanta, me gusta mi trabajo. Y creo que hay todos los trabajos, entiendo que cada uno tiene su pasión, pero de verdad que recursos humanos es un ámbito muy bonito. Muy duro, pero para quien quiera, de verdad, da para mucho. Da para mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en las mejores plataformas podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.